El dolor camina lento, pero no se atrasa. Muy bien, pues buenas noches tengan todos, por supuesto, a este encuentro tan público del día de hoy, trece de agosto del 2025. Recuerden, estos encuentros los desarrollamos todos los miércoles a las 20 horas, hora Ciudad de México, y se graban y posteriormente están disponibles en YouTube, en, precisamente en encuentros tanatológicos. Ahí hay muchos de diversos ponentes que han expuesto aquí sus temas. El día de hoy, el doctor Guillermo Gómez Memo nos va a complementar el tema que vimos la vez pasada con Yamile, como mi pariente, que no la veo por ahí, Yamile Carballo. No, no es mi pariente, pero coincidimos en el apellido, y ella nos habló acerca del duelo en la pareja, por la ruptura de la pareja. Entonces vamos a trabajar, él nos trae algunos estudios que quiere compartir. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que pongan sus videos porque siempre es importante, pues, tratar con gente, ¿no? Ya que hay 24 y solo vemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Siempre sucede lo mismo, pero no está de más. No pagan más datos ni nada. Y a nosotros nos da mucho gusto verlos, ¿va? Entonces, Memo, pues te quedas. Adelante. Somos todos Sí, tuyos. sí, gracias. Buenas noches a todos. Algunas caras conocidas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Voy a, voy a compartir la presentación. Vamos a ver. Aquí ya la están viendo, ¿verdad? Listo. Nada más ponle pantalla completa. Exacto. Listo. Sí se ve que se mueve, ¿verdad? Sí se mueve. Y sí se mueve. Y sí, ya. Dale. Ya. Pues, pues vamos a platicarles. Hoy quise compartir algo de lo que me ha tocado, algunos casos. Y un par de conceptos que quiero pues, compartirles sobre lo que yo he vivido en mi experiencia como tanatólogo, como psicólogo tanatólogo, durante mi práctica. Y yo sé que la gran mayoría pues son tanatólogos, vaya, el tema de lo que es duelo, las etapas, los autores principales de duelo, pues bueno, yo sé que ya los conocen. Sé que algunos de los que se conectaron, o están por conectarse no son tanatólogos, entonces quise hacer un breve repaso. Nada más, sin meternos en tanto asunto, solo tocando un poco los conceptos, muy básicos. Pero ahorita quiero presentarles los casos, ¿vale? Primero quiero empezar con esta frase, ¿no? Casi todos los casos que me han tocado de atención en duelo, independientemente de la pareja o no, comentan esto y se llevó algo de mí, ¿no? Es algo como muy común. Y en el caso de personas que han acudido a terapia por la pérdida de la pareja, pues es lo que más comentan, ¿no? Es una frase pues, más común en ellos, ¿no? Por todas las expectativas, por todas las ideologías, por todo lo que esperamos de la otra persona y que finalmente ver partir a ese ser querido. Yo no me enfoqué tanto en la separación por divorcio, sino más bien con las cuestiones de muerte. Y pues bueno, finalmente es como, y se llevó algo de mí. A lo largo de la historia, pues bueno, hemos visto muchas veces, perdón, alguien creo va a ingresar y me pidió el acceso. Este, a lo largo de la historia, pues bueno, hay muchas, pinturas que tratan de representar de alguna manera esta pérdida, ¿no? Como por ejemplo esta, no encontré el autor,
no encontré realmente quién la hizo, pero pues nos muestra, ¿no? A la muerte, dibujada como este monje, ¿no? Barbado, sereno, que finalmente se lleva a la chica y él de alguna manera, con todo el dolor, con toda la situación de desprendimiento, pues dice, no te la lleves, ¿no? No quiero desprenderme de esto, ¿no? Es mi objeto amado, es mi ser querido. Vaya, una serie de emociones y pensamientos que van a través de esa persona, ¿no? Y que depositamos en ese otro. Recordando un poco los conceptos, pues bueno, una pérdida, una separación, pues nos lleva a una crisis que evidentemente va a mover emociones. Y estas en conjunto, pues es lo que llamamos duelo. ¿Sí? Esta parte dolorosa que implica una pérdida, una situación de crisis y emociones y sentimientos entrelazados y pues bueno, toda esa explosión de sensaciones que pueden haber a partir de una pérdida, ¿no? Eso ya es bastante conocido. También quise recuperar esta definición de duelo, ¿no? Que me gusta mucho esta definición de Tizón, que dice que es un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con el que el sujeto en deuda estaba psicosocialmente vinculado. En el caso de la pareja, pues es toda la parte de apegos emocionales y vínculos que se generan a partir de una relación amorosa. Y pues bueno, en otras palabras, dice, es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, intelectuales, emocionales, conductuales y espirituales que se manifiestan como consecuencia de una pérdida. Entonces, recordaremos que en un duelo, pues se van a mover un montón de cosas, ¿no? Un montón de situaciones propias de todas las esferas que nos competen, ¿no? Lo biopsicosocial y espiritual, pues nos van a alterar, nos van a mover, nos van a simbrar, independientemente de la edad que tengamos y la situación que estemos viviendo. Siempre me gusta recordar esta frase de esta mujer que es Victoria Navarrete, quien fuera la coordinadora estatal de Guanajuato de bioética. Ella era una de las pioneras en hablar de bioética en Guanajuato, y en su libro Reflexiones en torno a la muerte, comenta esta frase que hoy rescato. Dice, lo que nos preocupa de la muerte es el hecho de que no tengamos control sobre cómo y cuándo ocurrirá. La incertidumbre de que pueda ocurrir el próximo instante o muchos años adelante. Entonces, de alguna manera, Victoria Navarrete pues nos habla de ese poco control que tenemos sobre la vida, ese poco control que tenemos sobre el no saber cómo, cuándo, a qué horas, ni cómo va a suceder la muerte del otro. Sabemos de entrada que vamos a morir, o sea, es un hecho. Sabemos de entrada que esto va a suceder y que a mi pareja le va a suceder, pero pareciera que no lo hacemos tan consciente, o sea, lo sabemos, pero allá, ¿no? Como algo lejano, como algo que a mí no me va a suceder, o si me va a suceder, me va a suceder dentro de mucho tiempo, ¿no? Ah, mira, muchas gracias, José. La muerte de Alcestis, un pintor francés, ¿no? Muchas gracias. No sabía bien de dónde era esa pintura. Bien, entonces les comentaba que no tenemos ese control y que de alguna manera nos genera miedos, ¿no? Nos genera incertidumbre, nos genera esa situación de no pensar. Incluso en algunas entrevistas que he visto, en algunas encuestas, dicen, y yo prefiero morir, ¿no? Morir primero antes que mi pareja, antes que mi familia, antes que mis seres queridos, ¿no? Como en esta parte de no quiero vivir la pérdida de ellos, no quiero vivir la pérdida de este, no quiero sufrir porque ellos se van, ¿no? Entonces, ellos son los que de alguna manera prefiero que ellos lo vivan, pero yo no.
Luego tenemos esta otra pintura, pero justamente aquí quiero remontar, ¿no? En esta parte del dolor o de todo lo que nos mueve. Pues esta pintura es más de la historia muy conocida por todos de Romeo y Julieta, ¿no? Este, ahorita va a pasar la señora de los tamales aquí afuera de mi casa, por si los escuchan. Les puedo pichar algunos. Bien, por si la escuchan, digo, es Uno imposible verde y que uno no. de dulce, por favor. Por si no, por si la escuchan, pues bueno, pasa aquí afuera. Este, regresando al punto, Romeo y Julieta, pues es justamente esto, ¿no? Es una historia de amor, un amor imposible, dos familias que no se llevan y de alguna manera los chicos se enamoran, ¿no? Uno le dice, no, no lo hagas, pero ahí va, se enamora, empiezan en este amor intenso, pasional, y pues de alguna manera uno planea la muerte junto con el otro y al final al otro no le sale y bueno, conocemos la historia. Al final pues finalmente mueren los dos, ¿no? Y mueren justamente con esta situación de dolor, de pérdida, de no puedo vivir o no puedo soportar el hecho de pensar que mi pareja, mi ser amado, pues tenga que partir en algún momento. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? El hecho aquí está que pues los dos al final mueren por el otro. Entonces, este autor, que es Gómez Urrea, que hace el libro del secreto para superar las pérdidas, es un libro en trillas, muy recomendable, habla de la tanatodinamia, se llama el libro. Menciona tres cosas de las pérdidas, ¿no? Que me parece muy, muy interesante y quise traerlo a colación. Dice que perdemos tres cosas: el contacto físico, el simbolismo y la convivencia de lo perdido. Entonces, evidentemente, cuando fallece nuestro ser querido, pues perdemos esa parte de no poder contactarlo, no poder tocarlo, no poder verlo o escucharlo. Perdemos la convivencia de lo perdido porque ya no podemos convivir, ¿no? Ya no podemos de alguna manera interactuar. Pero ¿qué pasa con el simbolismo? A mí me generó mucha duda porque yo decía, no en todos los casos. Y quiero reflexionar en esto. Cuando fallece mamá, fallece papá o fallece mi hijo, no dejan de ser ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hijo por el hecho que hayan fallecido, ¿verdad? Mamá sigue siendo mamá, viva o muerta. Mi hijo sigue siendo mi hijo, vivo o muerto. Pero ¿qué pasa con mi pareja? O sea, a lo mejor yo puedo dejar en otro sentido, ¿no? Yo puedo dejar el trabajador ¿no? De Secretaría de Salud y eso me hace un simbolismo. Ya no estoy ahí, ya no convivo ahí, pero ya dejo de ser el trabajador de ahí. Pero, ¿qué pasa con mi pareja? ¿Será igual? ¿Deja de ser mi pareja aún después de muerto? A contrario del divorcio, cuando nos divorciamos, bueno, yo decido dejar mi pareja decide dejar de ser mi esposa o mi esposo. Entonces, se divide ese simbolismo. Pero cuando fallece, me acuerdo que una señora divorciada que iba a terapia me decía, es que mira, si se hubiera muerto mi marido, yo diría, aquí está mi marido, es mi marido, aquí lo enterré y es mío. Pero ahora no, ahora está en otro lado, con otra mujer, siendo feliz y yo aquí estoy llorando contigo. Esas eran sus palabras. Entonces, ¿qué pasa con ese simbolismo? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando fallece la esposa y pasan años y no puedo entablar otra relación porque siento que le soy infiel a ella o a él? ¿Dónde queda ese simbolismo? Pareciera que el simbolismo continúa en cuestiones de muerte, continúa siendo mi esposo, mi esposa.
pese a que las creencias religiosas, como en el catolicismo, dice hasta que la muerte nos separe. Oficialmente diríamos que una vez muerto el otro, deja de ser mi esposo o mi esposa. ¿Sí? Es algo interesante que valdría la pena profundizar en esto. Y yo creo que va a depender también de las circunstancias, el tipo de muerte, el tipo de relación. Ahorita vamos a ver esos puntos. Entonces, fíjate bien, el doctor Jorge Grau fue uno de los psicólogos y él fue el presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Es un cubano él, que tuve la fortuna que me diera clase. Este hombre hizo una investigación a nivel Latinoamérica, ojo, Latinoamérica, esto no pasa en otros lados del mundo. Y él decía que las pérdidas más dolorosas registradas en Latinoamérica, la primera era la de la pareja. La segunda era la pérdida de hijos y padres. Y la tercera era la jubilación. Y hay otras más que no quise poner, pero bueno, aquí la cuestión es, la de la pareja es la primer pérdida o la pérdida más dolorosa registrada en Latinoamérica. Y entonces decíamos, ¿por qué? ¿Por qué si a veces decía que se muera mi marido y no mis hijos? ¿No? O estamos conscientes que los padres van a fallecer porque ya están grandes. Es lo que sigue, envejecemos y morimos. Pero ¿por qué la pareja suele ser más dolorosa? Bueno, en primer lugar, nosotros la elegimos. Segundo lugar, a veces pasamos mucho más tiempo con mi pareja en un matrimonio que como hijos o como padres. Pensemos en que yo me salí de casa a los 25 años. Yo esperaría que mis hijos estuvieran conmigo hasta los 25 años. Pero mi pregunta es, ¿por cuántos años me casé? Y eso de por el resto de mi vida, esperaría que fueran más de 25 años. Nadie se casa hagamos un contrato matrimonial por los próximos 5 años y ya. Nos casamos por el resto de nuestras vidas. Y ya dependiendo la religión, ¿no? Hay religiones en donde el matrimonio continúa aún después de muertos, como los cristianos, los santos de los últimos días o mormones. Ellos creen que todavía hay una vida en matrimonio después de muertos. Uno espera al otro, por eso hay un convenio, no es un matrimonio, es un convenio ante su Dios. Aunque en el catolicismo dice, una vez muertos, somos libres, ¿no? En el cristianismo también, ¿no? En algunos otros tipos de cristianismo también dice, al momento de morir, ya no es mi pareja, sino ahora es mi hermano, ¿no? Vivimos en esta fraternidad o hermandad. Entonces, la pareja pues lleva parte de una serie de connotaciones, ideales, metas, expectativas, pues es mi compañero, es quien yo elegí para vivir el resto de mi vida. Entonces, vamos a empezar con los factores. Los factores de la muerte o de la pérdida van a tener implicaciones diferentes y le van a pegar de diferente manera de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, un factor que puede ser diferencia en la emoción que sentimos al perder la pareja, uno es la causa. Y te cuento el primer caso. Este era un hombre de 27 años que llega a terapia, tenía una relación de 5 años con una chica de su edad, ¿sí? Y por alguna extraña razón habían hablado de matrimonio, habían hablado de ya vivir juntos, incluso habían comprado cosas para su nueva casa, estaban por sacar su casa, las familias muy compenetradas ambas, los consuegros conviviendo en feliz armonía, como una familia. Ambas familias aceptaban a la otra pareja. O sea, esto era el matrimonio perfecto. Pero lamentablemente a la chica le descubren un cáncer de estómago un mes antes de fallecer. Esos cáncer que son silenciosos,
que no se notan y cuando se notan es porque ya estamos en una etapa metastásica, fase 4, en donde prácticamente ya no hay nada que hacer. Y además casi siempre cuando son de estómago, páncreas, hígado, siempre son como muy fulminantes, ¿no? Se van en muy poco tiempo. Entonces él llega a la consulta y llega con un shock, no de muerte, no el cuestión de por qué se murió, no el cuestión de qué es lo que pasó, qué estoy viviendo, o una confusión. No, no, no. Su pregunta inicial fue, ¿por qué ahora? Cuando me hace esta pregunta me quedo pensando, dije, ¿a qué se referirá con por qué ahora? ¿No? Pensando en el tradicional de, pues va a pensar en la pérdida, en su novia, él ya no la voy a ver. No, no, no. Él decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita que iba a empezar la vida con ella? Ahorita que había comprado cosas, que estábamos planeando la boda, que ya estaba por entregarle su casa, ¿sí? O sea, algo que habían hecho juntos. Y la vida por alguna circunstancia le arrebata a su pareja y meses después se halla sin pareja, con cosas de hogar, con una casa vacía y solo. Y entonces, la reflexión que quiero sacar de este caso es que no siempre los tipos de causas van a tener la misma conclusión o los vamos a atender de la misma manera. No porque murió de enfermedad tiene un proceso, murió de accidente tiene otro proceso. No. En este caso, la pregunta era responder, ¿por qué ahora? A lo mejor podemos pensar respuestas como, pues así le tocó, el destino, así lo quiso Dios, la vida, el universo, como quieran llamarle. Habrá quien piense que algo hizo mal y por eso Dios lo castigó, quitándole a la mujer. No, no sé, habrá muchos pensamientos. Y la reflexión es justamente esta, ¿no? ¿Cómo es que la causa hace la diferencia en los distintos tipos de pérdidas, ¿no? Y lo que nos podemos llegar a topar en una sesión. Otro factor son las características y rol del paciente. Fíjate bien este caso. Era un hombre de 58 años que es enviado por su novia de 2 años de relación para que quite la foto de su esposa fallecida hace 8 años de la sala y ella pueda vivir con él en paz. Te cuento. Resulta que llega este señor de 58 años y me dice, oye, pues me mandaron a terapia porque pues necesito dejar a mi esposa atrás. Y yo así como con cara de, ¿cómo dejar a tu esposa atrás? Me dice, sí. Entonces ya me cuenta que su mujer igual vivió cáncer de pecho, cáncer de mama, lamentablemente pierde ante el cáncer la vida y pues le toca enterrarla. Le pega mucho, le duele, él se encierra en su trabajo, ¿no? No recibe atención. Él se dedica a sus hijos y trabajar, pero no sacó la ropa de su esposa, no cambió las fotos de su casa, no, de hecho se mandó a hacer una foto grande de su esposa que puso en la sala. Él decía que así se sentía acompañado por ella, ¿no? Era el típico de antes de salir se despide de ella, al llegar, hola, ya llegué, ¿no? Esa comunicación que llegamos a tener con las fotografías, ¿no? Los objetos de nuestro ser querido. Y después de 8 años, sus hijos le insisten en que pues haga su vida, que está joven, que pues es una buena persona y que pues está triste que pues él se quede solo. Y eso porque también los hijos iban a empezar a volar en cuestiones de que se iban a ir a estudiar a otro estado. Y le decían, pues, ¿por qué no te consigues una novia, no? Y lo convencen. Entonces conoce a una chica que trabajaba en una tienda cerca de su casa
la empieza a frecuentar, empieza a cortejar. La chica, bueno, ella era una mujer más joven, 58, 50, 45 años, perdón, pero ella se había divorciado 5 años atrás. Entonces tenían ya una relación de 2 años. Él le dice, vente a vivir a la casa. También sus hijos ya eran grandes, ya no vivían con ella. Le dice, pues estamos como raros, tú en tu casa, yo en la mía, vente a la mía. Pero cuando ya la había invitado previamente, pues ella veía la foto de la esposa en la sala, ¿no? Y cuando le invita a vivir, que le quiere dar ese paso ya de vivir juntos, ella le dice, es que no puedo vivir en esa casa. Dice, ¿por qué no la vendes? Y yo le decía, pero es que es mi casa. Dice, pues sí, pero es que ahí está ella. Dice, ¿cómo que ahí está ella? Pues está su foto. No puedo vivir ahí. Y le dice, es que, o quítala. Dice, pues es que, ¿cómo la voy a quitar? Y todavía le dice él, es mi esposa. Y entonces empieza esta lucha. Yo de verdad le pedí a él que ella fuera a terapia con él, ahí con nosotros. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿No? Porque lo mandó a él a terapia, porque él era el que estaba mal. Y entonces ella me explica esta parte. Me dice, es que incluso hasta las sábanas son donde dormía ella. Y él no quiere cambiarlas, no quiere tirarlas y comprar nuevas. En ese colchón dormía ella. Y entonces yo decía, ¿y quieres que tire todo? Decía, es que no puedo vivir ahí porque ahí está ella. Decía, todavía hay ropa de ella. Entonces, parte de mi reflexión de lo que hablamos ese día fue esta parte. Le digo, mira, hay dos puntos que hay que empezar a pensar. Cuando tú estuviste casada, por el motivo que haya sido, tú decidiste divorciarte de tu marido. Es decir, fue una decisión tuya separarte de él. ¿Estamos? A diferencia de él, a él no le pusieron a decidir si quería separarse de ella. A él la vida se lo quitó. No es igual. Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? Él le dice, yo me estoy dando la oportunidad de rehacer mi vida contigo, pero tampoco la quiero quitar de mi vida a ella. Y entonces buscamos una negociación en donde no tirara el cuadro, sino que ella pudiera convivir en esa casa, en una esquinita, hacerle un rinconcito donde pudiera ver cosas de ella, de la esposa, porque de alguna manera pues era alguien importante en esa casa, y para él y para sus hijos. Y ella tendría que aprender a convivir con esa esquina de esa mujer que ya no estaba ahí. No podemos borrar el pasado, no le íbamos a eliminar, porque era la mamá de sus hijos. Y más bien lo que hicimos fue a llegar a acuerdos de esas cosas. De las sábanas sí no pude hacer nada, sí las tiraron, por si estaban con el pendiente, sí las tiraron, sí tuvieron que comprar sábanas nuevas, y sacaron la ropa de la señora, pero sí hicieron un microaltar en una esquina de la casa en donde se le pudiera rendir honores a la señora, ¿no? Finalmente, pues era la mamá de los chicos, ahí vivían los chicos también, aunque se fueran a otro estado a vivir, iban a regresar ahí, o sea, totalmente ella llegaba a sumarse a esta familia, ¿no? Entonces, sí es como, como esta característica, ¿no? Que ella decidió separarse, ella decidió perder a su pareja, pero a él no le dieron la opción de decidir, a él la vida se la quitó. Y entonces suena diferente los roles.
Esta frase me encantó, ¿no? Dice, fallece el marido y la mujer pasa mejor vida. Esta frase me encanta porque, pues hablamos pareciera que el marido debería de pasar a mejor vida cuando fallece, ¿no? Pero a veces nuestra pareja no es quien esperamos. A veces durante la vida generan situaciones diferentes, violencia, drogadicción, infidelidades, una serie de cosas y pues bueno, de alguna manera fallecen a veces los maridos, ¿no? O las mujeres, también hay mujeres que son patanes, son malas personas. Y pues bueno, la pareja pasa mejor vida, ¿no? Cuando ya fallecen, dice, bueno, ya, soy libre, ¿no? Porque antes pareciera que es la cruz que tienen que cargar. Entonces, esta frase se me hace un poco chistosa. Bien, el siguiente factor es características de la relación. ¿Qué tipo de relación tiene? Entonces, aquí era una mujer de 50 años que se casa a los 17 con un joven de 20. Pero esta mujer se casó porque en ese tiempo, en su casa, el papá tenía como muy dominada a la mamá y a las hijas, ¿no? ni te asomes a la ventana. Entonces, para poder salir de esa casa, tenías que prácticamente escaparte con el novio, huir. Era de escaparte con el novio, pasar una noche en su casa y regresar a pedir perdón. Entonces le tocó regresar al día siguiente con el chico, la familia del chico a pedir perdón a los padres, pero pues bueno, ya era prácticamente pues casarse, ¿no? Entonces, esta chica, al vivir este tipo de violencia de parte del padre, pues conoce a este de 20, se pone de acuerdo, huyen de casa, pero pues este tipo de 20 pues no era diferente al papá. También era alcohólico, también era violento, ¿no? Él incluso ya le entró a las drogas, tiene 4 hijos con él. Y pues bueno, a los 34 años, o sea, 14 años después de tener esta vida llena de violencia física, verbal, insultos, humillaciones y demás, pues el tipo fallece de cirrosis, ¿no? O sea, fue alguien que agarró la botella y no la volvió a soltar en su vida. Entonces, esta chica llega, pues en teoría, con la idea de que pues necesita liberarse de algo, perdonar algo, soltar decía ella, necesito soltar a mi marido, porque había intentado después de estos años, pues tener varias relaciones con otros hombres. Ella aseguraba que ya ninguno de estos hombres era violento o era alcohólico o era drogadicto, ¿no? Ella buscaba pues una pareja más estable, ¿no? Una mejoría considerable en su vida. Pero por alguna extraña razón no podía concretar ninguna relación con él. Entonces, ella entraba en esta parte de qué es lo que me está pasando, por qué no puedo concretar. Dice, son buenos hombres, me quieren bien, pero por alguna extraña razón no puedo terminar o no puedo vivir con ellos o no me puedo casar con ellos. Termina rompiéndolos. Y yo insistía en preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que ella creía que a estos hombres les hacía falta como para concretar esto? Y justamente mucho de la terapia nos llevó a estar repensando qué era esto. Yo incluso en algún momento le sugerí, no estarás buscando que esa violencia exista en estos hombres nuevos, como esta parte que a veces tenemos esta contradicción de no lo quiero, pero necesito vivir esto para entender que me quiere o me ama o algo así. Finalmente ella había vivido toda su infancia al lado de un hombre violento, vivió su matrimonio junto con sus hijos con un hombre violento, de una manera violenta. Y justamente con los hombres que no eran violentos, pues ella pareciera que estaba esperando esa parte violenta, ¿no? Como decía, algo me falta. Y por eso no había podido concretar. Por eso hablo de qué características de relación tenías.
y cómo empiezas a soltar a tus parejas. Vamos a ver otro factor. Me encanta esta frase, esta imagen, porque a veces decimos, para el amor no hay edad. Pero ¿a qué te refieres con no hay edad? ¿Habrá pérdidas de pareja en los niños? Es una pregunta que les hago. Pongan ahí en el chat. ¿Un niño puede tener un duelo por pareja? Pareciera que solo de los adultos. Ja, circunstancias de la pérdida. ¿Sí? Vamos a ver qué pusieron. Voy a checar los estos, ¿no? Sí, sí. Al perder su amiguita, su amor. ¿Sí? Los amores del kinder, justo. Y justamente les voy a contar un caso de un amor de kinder. Este caso fue mi hijo, ¿sí? Ahorita ya tiene más edad, pero bueno. Y espero no me escuche porque va a venir a reclamarme contando sus historias. Pero bueno, cuando hablaba de qué tipo de circunstancias puede tener la pérdida, pues justamente mi hijo tenía 4 años, iba al kinder, y se enamoró de una niña de su edad. Por alguna extraña razón, un día nos mandan a hablar, ¿no? A los papás, tanto de la niña como a nosotros, porque pues resulta que se la pasaban besuqueándose todo el tiempo en el salón. No ponían atención, solo se veían y se daban besos. Fue su primer beso. Y algo chistoso fue que había canciones que pues yo escuchaba, yo escucho de todo tipo de música, así puedo escuchar metal, escucho cumbia, escucho boleros, escucho bachata, escucho lo que sea. Y había una canción que se llama Quiero casarme contigo de Carlos Vives, ¿sí? Si no la han escuchado, búsquenla. Está muy padre, está muy bonita la canción. Y entonces un día, él la cantaba, él se la aprendió y todo, ¿no? Y un día, no me acuerdo a dónde habíamos ido, él iba ahí sentado al lado, en el asiento del copiloto, íbamos manejando, y me dice, papá, quiero hablar contigo. Y yo dije, wow, ¿qué me va a preguntar? Y me dijo, ¿qué tengo que hacer para casarme con esta niña? Y yo, ¿eh? Uy, tienes 4 años, o sea, no te preocupes por eso. Y me dijo, no, sí, es que la quiero mucho. Y ella me quiere a mí. Y pues sí, era evidente. O sea, no fue una vez, no fue un día, fueron varios. Nos mandaron a llamar decirle a los niños, oye, tienes que poner atención a la clase, no puedes estar besando a tu compañera o a tu compañero, ¿no? En el caso de ella. Ella no tenía papá, papá no se había hecho cargo, entonces solo vivía mamá, estaba ahí con ella, pues. Y pues nosotros sí estábamos juntos, ¿no? Entonces, a ese punto llegó mi hijo esa vez, ¿no? Me dio entre ternura, me dio tristeza, me dio, no sé, ¿no? Pues es algo raro que te digan, me quiero casar y el niño tiene 4 años, ¿no? Pero él muy serio, él estaba de verdad serio en este punto de que de verdad me estaba preguntando qué tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo lo iba a apoyar? No tenía ni idea, pero él quería vivir con esa niña. Lamentablemente, cuando termina el año escolar, eso fue en primero de kinder, cuando pasan a segundo y a la mamá la cambian de trabajo. Lamentablemente la renunciaron y pues tuvo que buscar un trabajo que le quedaba del otro lado de la ciudad y pues tuvo que irse. Le explicamos eso al niño, ¿no? Oye, se va a ir, no va a estar, no la vas a encontrar el siguiente año. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor va a ser como algo que se le olvide ya, un juego y ya como a veces un pequeño juguete que pierden y ya no.
dejó de escuchar música, escuchaba otras cosas, pero de verdad un día me pidió no volver a poner la canción de Quiero casarme contigo. Y cada vez que decíamos el nombre de la niña por alguna circunstancia que lo mencionábamos, él se ponía triste, se paraba y se iba a su cama. No lloraba, solo se quedaba ahí, haciendo otra cosa. O sea, él se alejaba de esto. Y yo le decía a mi mujer, le digo, generalmente cuando yo estudiaba tanatología, pues todo el mundo me hablaba de adultos, me hablaba de adolescentes, me hablaba de, pues de niños un poco más grandes, pero estoy viendo las etapas del duelo en mi hijo de 4 años. Había depresión, ¿no? Habría ira, había de todo. No me decía, papá, me siento deprimido, porque a lo mejor no entendía el concepto de deprimido, pero sí lo estaba viviendo, sí lo estaba sintiendo. Tuve que hablar con él, digo literal, hacer una intervención de, mira, pues tú eres pequeño, a lo mejor la vida los junta más adelante, pues su mamá se tuvo que ir, a veces pasa, ¿no? Pues aventarme la charla padre-hijo, ¿no? Este, nunca supimos del paradero, nunca supimos dónde estaba como para buscarla y que se vieran por ahí, ¿no? En juntarnos, no sé, hacernos amigos de su mamá, vete tú a saber, ¿no? Nunca la encontramos y hasta la fecha, ¿qué crees? Hablamos de niñas de su escuela, le hacemos burla con otras niñas y con ninguna ha sentido el amor que sintió por esa niña. Y entonces, ¿en qué circunstancias estaba viviendo ese niño, mi hijo, su pérdida? Tiene 4 años, o sea, pero lo estaba viviendo. Él perdió a su chica. Sigo, de repente, pues, como dicen, me revienta la cabeza, me explota la cabeza, pero sí, así es. Y vivió su duelo. Y hasta la fecha, insisto, no ha habido una chica de la cual lo haga sonreír de la misma manera que lo hizo esa niña en el kinder. Digo, a lo mejor más adelante lo hace, no sé, tampoco no me urge, ¿no? O sea, pero quiero que reflexionemos en estos casos. Pareciera que a veces pensamos en casos bonitos en donde podemos solucionar, en donde podemos tener la palabra bonita, la sonrisa perfecta, donde podemos decir, ah, pues mira, vamos a resolverlo con esto, ¿no? Esta técnica tanatológica, o sea, estos casos a mí me han dejado como ay, ¿por dónde empiezo, no? No son casos sencillos a mi muy particular punto de vista. Y son cosas que hay que trabajar, además de hacer tanatología, desde este punto de vista del duelo, también hay que entrar con la psicología y con el contexto y vaya, con todo lo que está sucediendo alrededor de estos 4 casos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ah, sí. Pues, ¿qué vive la pérdida de la pareja? Pues bueno, pues puede ser por muerte, divorcio, infidelidad, ¿no? También, a lo mejor no se murió, no se divorció, pero ya la pérdida de la confianza ya es otro show. Y se vive o como tal, como pérdida, ¿sí? A lo mejor muchas mujeres o muchos hombres que viven esa infidelidad, pues asumen otro rol, otro papel, otra forma, no se separan, continúan con la pareja. Y no digo que esté mal o que esté bien, es su decisión, pero sí sienten que hay un parteaguas entre un antes y un después de haber roto la confianza. Y pues bueno, el desamor, pues a mi hijo no le fueron infiel, no se murió la niña, no se divorció, pero tuvo que vivir ese desamor de separación, ¿no?
de que finalmente esa niña se fue a otra escuela del otro lado de la ciudad. Y pues Guanajuato capital no es tan grande, pero no la encontré. Como buen papá alcahuete la busqué, pero no la encontramos. No supimos a dónde se fue la señora. Entonces, en concreto, ¿no? Vamos a pensar. Cuando fallece la pareja, pues se pierden las expectativas de vida. Con la pareja se van las metas a corto, mediano y largo plazo. Se lleva la confianza, ¿no? En el caso de la infidelidad. En algunos otros casos me decían es que cuando hay una ruptura amorosa y hay mujeres como en el caso de la señora, ¿no? Que decía que ya había vivido violencia y que ahora vivía con hombres no violentos, pero algo le faltaba, es igual, ¿no? Pierden la confianza en los hombres o en las mujeres, y ya no hay esa situación, ya no pueden como entablar una relación normal otra vez, ¿no? Dicen ahí se va mi estabilidad, ¿no? A veces dicen la frase que les decía, ¿no? Fallece el marido y la mujer pasa mejor vida, ¿no? Y una cuestión de estabilidad económica, social, emocional. Cuando tenemos parejas, ahora les decimos tóxicas, ¿no? Pero a veces cuando es lo contrario, cuando son buenas parejas, ¿no? Como en el caso del chico que pierde a su novia por cáncer de estómago, pues se fue toda su estabilidad, porque él se hacía un hombre casado en una casa, en un hogar, iniciando una familia. Y pues al tener una muerte tan repentina, se fue todo eso. Todas las pérdidas de la pareja, todas independientemente de la forma que haya sido, pues siempre va a dejar un vacío, un sin amor, porque eso es lo que representaba la pareja. El doy amor, tengo a quien darle amor, pero también quien me da mi amor, de quien recibo amor. Muchas de las veces hablamos de la felicidad, ¿no? Se fue mi felicidad. Otra señora en otro caso me decía, es que mi marido me daba todo, me llevaba a todos lados, a mí nunca me dejaba pagar, nunca, siempre me trajo en carro, o sea, era el amor de su vida, decía ella, ¿no? Era alguien que pues siempre era muy atento con ella. Les decía, me traía como muñequita de pastel, ¿no? Bien arreglada, bien bonita, para todos lados. Lamentablemente el tipo, vive un accidente de carro, fallece. Y pues ahora ella tiene que trabajar, ahora ella tiene que salir a pagar los recibos de agua, luz, teléfono, se enfrenta a un mundo que él había compensado, ¿no? Que él había eliminado por tenerla en una burbuja. Se muere y esa burbuja se rompió. Y ahora es ella la que se enfrenta al mundo. Y entonces ella tenía miedo, ella estaba aterrada. Porque decía, es que yo nunca he pagado un recibo de eso y tuve que aprender a viajar en camión para ir a pagar un recibo de luz. Dice, y no sabía lo caro que es, o sea, lo que era trabajar, ganar dinero, pagar los servicios, mantener la casa, ¿no? O sea, para ella no era la pérdida tal cual, el sin amor, el vacío, era el miedo de lo que su pareja representaba para ella. Porque ella, literal, él era el mundo de ella. Él creaba un mundo para ella. Y al irse, solo quedó la realidad. Y entonces, pues, fue diferente. Ahora, también hay situaciones diferentes. Me tocó atender a un chico de 17 años que llega y me dice, es que, vengo porque, pues, no supero que mi papá falleció, también enfermó, murió, enfermedades de esas repentinas. Y pues yo soy el hombre de la casa ahora.
tengo que hacer que mi hermana me obedezca, tengo que hacer que mi mamá, no sufra tanto, tengo que hacer, le digo, a ver, tiempo. Y así se lo dije, ¿quién chingados te dijo que tú eres tu papá, güey? O sea, tú eres el hijo, ¿no? Tu hermana no tiene que hacerte caso a ti porque eres un igual, eres hijo igual que ella. Tu mamá no necesita ayuda, ella te pidió ayuda. No, pero es que ahora tengo que dejar la escuela por trabajar. Le digo, no, 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 a ver, tiempo. ¿Le has preguntado a tu mamá si necesita ayuda? ¿Qué hace tu mamá? No, trabaja igual que mi papá. Trabajaban en empresas diferentes, pero trabajaban, ganaban bien. Ah, bueno. Primero, céntrate en esta parte. Tú no eres tu papá, tú eres hijo. Él iba a entrar a la universidad y ya no quería inscribir porque pues tenía ahora que mantener una familia. Y digo, no, no. A ver, vas a sentarte con tu mamá, vas a hablar con tu mamá y le vas a preguntar, ¿qué necesita? Y me vienes y me cuentas. A la siguiente sesión regresó y me dijo, no, pues ya entendí. ¿Qué? Dice, pues es que cuando hablé con mamá le dije que iba a dejar la escuela y me dijo, ¿estás loco? Dice, tú no vas a hacer eso, tú dedícate a estudiar. Y le dijo, pero es que tú necesitas ayuda. Y le dijo, ¿quién te dijo eso? Dice, sí, tu papá trabajaba, yo trabajaba, su sueldo pues es un parotote, evidentemente, porque pues podíamos tener cierta estabilidad económica. Ahorita ya no está su sueldo, pero con mi sueldo podemos vivir bien todos. Yo no necesito que me ayudes. Y la mamá le dijo, yo no necesito un marido ahorita, necesito un hijo que me apoye. ¿Sí? Pese a que toda la familia alrededor, siempre que lo veían, le decían, ahora tú eres el hombre de la casa, cuida a tu mamá y a tu hermano. Y le dije, pues sí, pero es un tabú. Lo que pasa de la puerta para adentro es una cosa y lo que pasa de la puerta para afuera es otra. La familia insistía, ya llevaba meses muerto su papá y le seguían diciendo que él era el hombre de la casa y que él tenía que asumir ese rol. Y no es cierto. Cuando habla con su mamá, él se da cuenta y le dice, no, 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 espérame. Tu papá y yo teníamos un proyecto. Él ya no está, pero yo sigo en el proyecto. Y dice, y nuestro proyecto son ustedes, nuestros hijos. Tú eres mi hijo, no mi marido. Y lo ubico. Y yo dije, wow, pese al duelo, esa mujer estaba consciente. Y ubicó a su hijo. Y entonces ahora dijo, entiendo lo que me está diciendo mi mamá y lo que me intentaba decir usted, ¿no? Entonces voy a leer algunos mensajes a la maestra de la escuela, a diferentes edades. Todos tenemos un corazoncito. Sí, era una carga enorme, ¿no? Parte de la cultura y de repente pues se sigue escuchando esa frase, pues sí, se sigue escuchando y este caso fue el mes pasado, ¿no? Que es que fue hace mucho, hace un mes, que vi a este chico y justamente pues lo único que necesitaba era como entender eso, ¿no? Le digo, si tu mamá necesita ayuda, con gusto, si ella te dice, ayúdame, ayúdale. Pero si ella no te pide ayuda, no te metas en lo que no es tu asunto. Tus papás eran un equipo, lamentablemente uno se va, pero el otro se queda y continúa el equipo, o sea. Y entonces estamos en ese trabajo, ¿no? Bien, vamos a continuar con la diapositiva. Oh, no lo puedo cambiar. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Para mí los principales puntos a trabajar en una cuestión de pérdida de la pareja, pues es el duelo. Sí, tenemos que trabajar un sentido de vida, porque vuelvo al punto, con la pareja se va el sentido de vida. Se va ese apoyo, ese camino, ese compañero, esa parte que está allí, de alguna manera, como soporte. Pero también tenemos que trabajar las falsas lealtades. ¿Qué es una falsa lealtad?
Una falsa lealtad es algo que creemos que tenemos que hacer porque como se nos murió nuestra pareja, estamos obligados porque va a sufrir o va a pasarla mal o le estoy siendo infiel, como estas frases. Si salgo, siento que le soy infiel. Y de verdad, hay parejas que dicen eso. El mismo chico que perdió a su novia me dijo, dice, es que me han invitado a salir, pero pues luego hay chicas y pues me siento infiel al lado de ellas, ¿no? No les quiero hablar. ¿Por qué? Porque él creía que si le hablaba a las chicas, él estaba pues fastidiando la existencia de su novia, ¿no? Pero su novia ya había muerto y meses atrás. No había tal, no se estaba cometiendo una infidelidad. Bueno, él sentía que sí. Otra frase es, ya no puedo amar a nadie como amé. Es que nada más lo amé a él o a ella. Yo ya no puedo amar. Y pues tampoco, ¿no? Fromm, sí es Eric Fromm, el que habla del arte de amar, ¿no? Ahí te dice, la capacidad de amar está en ti, no amas a través del otro, amas porque tú quieres y amas a quien quieres como quieres cuando quieres, ¿no? Entonces, la capacidad de amar está en ti y tú sabes qué tanta cantidad de amor le das a cada quien. Entonces, ¿puedes amar como amaste? Sí, claro, y puedes amar más incluso. Aquí la cuestión está en que esa es una falsa lealtad, ¿no? No puedo amar a nadie más como amé a esta persona. Esto de le debo respeto, no debo querer a nadie. Esta frase me la dijo el paciente de 58 años, ¿no? Que su novia le pidió quitar la foto. Dice, es que le debo respeto, o sea, ¿cómo la voy a quitar de la sala si le debo respeto? Ella era mi esposa. Y yo le decía, pues sí, pero ya murió. Y no le estás faltando al respeto. Finalmente tú estás vivo y la vida tiene que continuar. Dice, no quiero que mi suegra me vea feo. Esta fue la del chico, el chico con la novia fallecida. Llegaron a tal comunión entre familias que pues él vivía en la casa de ella vivía en la casa de él. O sea, ya nomás les faltaba vivir juntos, literal. Entonces, eh, si él intentaba salir con los amigos o si él creía que si lo veían hablando con otra chica, los demás se iban a enojar porque iban a decir, le está siendo fiel a mi hija, ¿no? Les la está traicionando. Entonces él decía, es que no quiero que mi suegra me vea feo. O luego otro me preguntaba, ¿y si la olvido? Es que si vengo a terapia y la olvido, es que no la quiero olvidar. Y es algo que yo le decía, a ver, la terapia nunca te va a pedir que olvides a alguien. Tienes que aprender de la experiencia, tienes que aprender y trascender todas estas emociones, pensamientos, ideas para poder seguir creciendo y continuar tu vida. Finalmente, pues siguen vivos. Nunca vamos a pedir en tanatología que olvidemos a alguien, nunca, no se puede. Dice, mis hijos dicen que solo soy de su padre. Esta era una señora. Los hijos muy celosos. Dicen, es que tú eres solo de mi papá, no puedes tener otra relación. ¿Cómo mi mamá va a andar de novia con otra señora? Este fue otro caso. Con otro señor que ni conozco. Yo, pues por eso es el noviazgo, por conocerse. Y yo le decía al chico, pues es que tu mamá está viva, siente, necesita quien la abrace. Si yo la puedo abrazar, sí, pero tú eres su hijo. Y lamentablemente el abrazo de hijo, digo, no supera al de la pareja, ni el de la pareja supera al del hijo, pero no son iguales. Se sienten diferentes, se viven diferente y se necesitan ambas. Entonces, ella necesita a alguien que le dé ese amor que tú como hijo nunca le vas a dar. Dice, es que eso hacía con ella. Eso también me lo dijo otra persona. Dice, es que, pues,
A veces me dicen, vamos al cine, y es que, pues mi esposa era de ir al cine, salió un estreno y era cine, 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 cine. Y ahora que quiere salir con otras parejas, dicen, pues lo común de las parejas es vamos al cine. Y él dice, es que no puedo hacerlo porque pues eso lo hacía con ella. No puedo dormir en su cama, ahí dormía ella. Esta era la novia del tipo este, ¿no? La chica de 45 años. No puedo dormir en su cama, ahí dormía ella. Entonces, si te dan cuenta, son como frases que hablan de una lealtad. Le soy leal a mi muerto. Pero pareciera que todas me indican que como soy leal a mi muerto o a mi muerta, tengo que sufrirla. Porque ninguna me habla de felicidad o de tranquilidad. Me habla de un sufrimiento, de que tengo que padecer porque a mí se me murió mi pareja. Y eso es una falsa lealtad. Porque si una lealtad es yo te sigo, una lealtad es decir yo te apoyo, estoy contigo. Una lealtad es decir, somos hermanos, somos amigos, somos conocidos, somos del gremio, ¿no? Espérame, ¿no? No va a ser lo mismo, los coaching contra los tanatólogos, perdón. Mis cuates tanatólogos son mis cuates, ¿no? O sea, a lo mejor habrá alguien aquí de coaching y está bien. Si es tanatólogo, entra en mi grupo, si no, adiós. ¿No? O sea, aquí la cuestión es esta. Es una falsa lealtad, porque sí somos leales, pero no es real cuando me limita a vivir, a disfrutar, a continuar la vida. Y eso es algo que hay que trabajar. Son ideas irracionales, son ideas, como lo quieras tomar. Pero como psicólogos, tanatólogos, tenemos que trabajar en esto. Es muy común encontrar este tipo de frases. Entonces, conclusión, yo quería mostrar esto de la falsa lealtad, algunos de estos casos, los diferentes tipos de pérdidas en la pareja, los factores que nos llevan, los distintos factores que nos llevan a vivir la experiencia de manera diferente. Y pues no sé, me gustaría que pudiéramos abrir uno que otro micrófono por ahí y participar de manera, verbal, ¿no? Entonces, esta es mi ponencia del día de hoy. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Mariana, ¿quieres comentar algo? Pues, Gracias, buenas noches. deja de compartir Memo para que podamos Sí, trabajar. Gracias, Memo. Adelante, Mariana. Gracias. Híjole, pues todo lo que se dice es cierto, ¿no? A veces, bueno, yo viví un duelo de 35 años de mi mamá, otro duelo por la pérdida de un hijo, otro duelo por la pérdida de pareja, o sea, muchas cosas. A cada rato estamos en duelo, ¿no? Pero precisamente lo que comentaba es cierto, a veces las personas, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? Que decía, es que tienes que ser el que los cuide, que los mantenga, el que viví esa parte, qué difícil fue hasta que entré a terapia. No entré a terapia antes porque pues no tenía las posibilidades y cuando me toca estar en terapia me dices que tú no tenías la culpa y tú no tenías por qué mantener y tú no tenías por qué hacerte cargo y tú no te, pues sí, pero tuve que hacerlo. En el caso de mi mamá, 15 años, pues yo la pierdo, mi papá bien gracias y pues me hago cargo de casa, de hermana, de cosas. Y cuando le comento esto a mi psicóloga, me dice, sí, pero tú no tuviste la culpa. Yo sentía culpa por ya no mantener una hermana, por ya no mantener eh, ah, vaya, yo estaba casada y pues ya era algo muy diferente, ¿no? Pero siempre sentí como esas culpas de no haber podido hacer más, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? No, dice, estuviste muchos años en un grave error que fue hacerte cargo tú de las cosas. Tu papá se debe haber hecho cargo, pues sí, pero no estaba presente, o sea, no había manera de hacerlo presente
y ni modo que nos quedáramos sin comida, sin cosas, elementales en casa y pues ni modo, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo del otro lado de la moneda, que es la tanatología, cuántas cosas se me presentaron, cuántas verdades se me presentaron, porque vi que efectivamente no fue mi culpa. Me di cuenta muchísimo, no fue mi culpa, nunca fue mi culpa. Y pudieron haber cambiado las cosas, ¿no? Pero ¿por qué? A veces por miedo, porque está uno niño, porque no sabe uno. Y qué difícil, obviamente, para cada persona vivir un duelo. Los duelos de pareja, la pérdida de la pareja, ahorita estoy yo tratando uno. También qué difícil porque, sobre todo cuando fallece la pareja, ¿no? Que es donde les arrebatan a esa pareja, o sea, ni siquiera fue por una enfermedad o fue por, no sé, a lo mejor cuando un accidente, en este caso sí fue una enfermedad, pero un amor tan grande, pero tan grande, yo lo viví ese amor, es una amiga mía, un amor tan grande de ellos que yo lo veo y digo, qué bonito, ¿no? Pero a la vez, qué difícil porque pues ahora ella se siente desprotegida, se siente abandonada, se siente mal. Y dice, amiga, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque él era mi pilar, era mi todo. Y pues ya le empiezo más o menos a decir, pero pues a veces es bastante complicado. Sí se puede, pero es bastante complicado. Eh, por ejemplo, lo del chico del kinder, ¿no? Yo lo viví con mi hijo porque mi hijo también tuvo una pareja, una niña tremenda, tremenda a los 5 años. Y ese noviazgo les duró un año y luego el siguiente año eran como así como que los mueganitos del recreo, ¿no? Me encantó la historia porque eran los mueganitos del recreo y las maestras así, míralos, míralos, pero si no se separan, pues déjenlos, hombre, pues yo fui la del corazoncito. Es que tiene su corazoncito, o sea, déjenlos, por favor. Desde que estamos en el vientre de la madre tenemos un corazón. ¿Por qué lo hacen ver tan mal cuando es algo tan bonito, tan tierno, tan... Y recientemente lo comentaba yo con mi hijo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esta niña que así? Sí, mamá, la verdad, sí. Y lo recuerda con mucho cariño, con mucho amor, y le digo, ¿y te lastimó esta situación? No, mamá, dice, no, 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 aquí la cosa es que lo viví, fue muy bonito, ya de grande es otra cosa, no, sí, eso sí. Y además si hubiera querido yo vivir algo así de chica, pero que yo me acuerde, no, nunca pasó. Y así con el resto de las personas que conocemos, ¿no? Y cuando se traen 2, 3, 4 duelos encima, yo lo veo, digo, ay, o sea, cómo la gente, y lo digo por mí, ¿eh? O sea, no quiero caer en la Ujú. crítica, no, mentira y para nada. ¿Por qué no nos damos cuenta que necesitamos esa ayuda, necesitamos ese proceso y cada proceso de mi hija fueron igual 30 años de callarlo, de no decir nada y digo, ¿cuánto daño me hizo? Yo ahorita lo vivo y de repente se me arruga el corazón, pero a la vez digo, ya fue, ya fue y fue una cosa que yo no pude controlar. Fue una cosa que yo no fue mi culpa haberla perdido, ¿no? No tuve opción, la perdí, no fue algo que yo tuviera que hacer, ¿no? Muy Entonces, bien, poquito a Mariana. poquito voy, Pues voy gracias. progresando y sí, Ujú. gracias. Gracias, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, algo que comentar? Bueno, algo importante aquí, que comenta Memo, ¿no? Y pues no coincido con él, ¿no? Las etapas del duelo, si ustedes leen a Kubler-Ross, léanla y pues ahí guárdenla después en sus memorias. El duelo es un proceso normal. ¿Es la respuesta normal a qué? A las pérdidas. ¿A qué pérdida? A todas. A todas estas que nos planteó Memo, que nos plantea Mariana, que nos plantea cada uno de ustedes. Sí, el ser humano
Mariana nos acaba de explicar perfectamente bien que el ser humano vamos creciendo a base de las pérdidas, ¿sí? Es como el ejemplo que siempre les pongo del, del monje que está en el camino, llega el aprendiz. Maestro, quiero aprender con usted. Ah, muy bien. Y está sirviendo su tacita de té, ¿no? Siéntate y sirve la taza de té y se rebosa, se rebosa. Y el candidato dice, maestro, llenando la taza, está rebosando. Dice, ¿qué aprendizaje te deja? Pues que no hay que llenarla tanto, ¿no? No. ¿Qué tengo que hacer para volver a llenar? Pues vaciarla. Ajá. ¿Qué tanto estás dispuesto a vaciar tu taza y llenar? ¿De qué? De las experiencias. Por eso tenemos que ir perdiendo. Todas las respuestas que nos puso Memo en este momento son normales ante la pérdida, ¿sí? Una cuestión que a lo mejor, gracias Memo por confiar y espero que tu hijo pues no te insulte por andar aquí diciendo cosas, pero es un ejemplo y lo hace en la confianza que nos tiene, gracias mi hermano, te lo agradezco, pero sí hay que validar a los niños, hay que validar a los niños. Mariana nos acaba de decir, desde que nacemos, desde antes de nacer tenemos un corazón, sí, 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 desde que nacemos tenemos nuestra primera gran pérdida. Ya tenemos que alimentarnos nosotros mismos, tenemos que respirar, tenemos que vivir, somos arrojados desnudos a un vacío y nosotros depender de hacer ese vacío fértil o hacer una vida de cuadritos, como nos encanta a los seres humanos hacernos la vida de cuadritos, ¿no? Hay una cosa importante y quizás eso está en las tareas de duelo de Warden, ¿no? Quizás esta primera parte de decir, reconocer la pérdida, sí, ya la perdí, ya la perdí. O sea, ¿para qué voy y busco a la niña? Si la niña se fue con su mamá, para quizás ayudar a mi hijo y quizás pues yo no sufra tanto con mi hijo, no sé, un buen papá, ¿no? Pero ayudarle a nuestros hijos, ese sería un ejemplo clásico de cómo enseñarle tanatología al niño. Pues sí, hijo, entiendo que estabas enamorado. Sí, sí, estabas enamorado de ella. Oye, papá, ¿qué tengo que hacer para casarme? Pues mira, hijo, en nuestro país las personas se casan cuando tienen 18 años y a partir de los 16 años, si son menores de edad, se casan con la anuencia de los padres. Y ahorita es normal esto que sientes. Es normal. Y el niño, tu hijo, no sé qué edad tenga Memo, pero en el momento que recuerda a esa niña, debe tener santo y seña. Dice, en este momento estoy viviendo con mi amor de cuando yo tenía 4 años. Aunque tengas 30, 40, 60, 80 años, el amor de los 4 años está ahí. Porque nuestro cerebro, si ustedes recuerdan las muertes que han tenido, la edad que hayan tenido, lo recuerdan en el momento. Sí, mi cerebro no está acostumbrado a decir, sí, mi mamá se murió hace 40 años. Ah, pues ya deberías de haber vivido la etapa del duelo y todo esto que nos comenta Memo. No, mi cerebro dice, no, a mí me duele en este momento y estoy recordando a mi mamá que está ahí muerta, veo el cadáver y lo que sea, ¿no? El hijo de Memo ve a la niña, los besos que se daban, etcétera, etcétera. Y recordar que en la infancia, de esas edades que nos plantea Memo, se empieza a educar en varios sentidos. Uno, en tanatología, en pérdidas y dolor. Y dos, o al revés, o al mismo tiempo, en educación de la sexualidad. Los juegos sexuales son altamente comunes en los niños. ¿Y para qué mando llamar al papá y a la mamá y crearles aquí problemas? Yo, maestra, debería estar capacitada y mis maestros para manejar esta situación. No es el primer niño ni la primera niña que se enamoran. Un niño que diga, oye, yo soy homosexual, o yo me siento niña, lo que sea. La elección es de cada quien y los maestros debemos tener la capacidad para poder manejar esto, porque los papás nos depositan a los hijos y no es nada más enseñarle A, B, C, D, E, no, es también aprender su nombre, saber que tienen emociones, sentimientos, que están vivos, al igual que yo, al igual que mis hijos, al igual que todas las personas, los 8,000 y feria millones de seres humanos que vivimos en este planeta. ¿Sí?
una cuestión que comento con las personas, sí, Memo nos los ponía de ejemplo. Es que mi marido llevaba, mi marido hacía, mi marido, sí, 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 pero ahora estás en un mundo sin tu marido. Murió, estás renaciendo a un mundo sin lo que tenías. La pérdida es dejar de tener lo que tenía. Ahora ya no lo vas a tener. ¿Y cuándo va a volver mi marido? Nunca, nunca va a volver tu marido. Oye, pero ahí tengo las sábanas, tengo la foto. Sí, sí. Oye, pero va a venir mi novia aquí y las escondo. ¿Cómo para qué? Si te acepta, que te acepte con tu esposa, que te acepte con tu pasado, que te acepte con tus hijos. Y pues en lugar de mandarme a mí a terapia, me mandó con el buen doctor Memo. Pues no, hija, mejor ve tú, resuélvelo y hacemos algo para honrar a mi esposa, que viví el N número de años con ella y se murió de un cáncer de mama. Yo tuve una muerte, yo no quería que se muriera, ni ella tampoco, pero se murió de un cáncer de mama, ¿sí? Entonces, hay que acostumbrarnos a esto y hacer una serie de trabajos para poder ir viviendo en esta parte, ¿no? La pérdida de la pareja, pues muy de acuerdo con la nueva pareja, fíjate, ahí caemos en este meollo del asunto, ¿no? La mayoría de las relaciones humanas, la mayoría, se vuelven un problema por la comunicación, ¿sí? Yo puedo decir que chévere, y Memo puede decir, pues a toda madre, ¿no? Yo digo, "Ah, pues, no entiendo el concepto de a toda madre". Me dice, pues yo tampoco entiendo el concepto de chévere, ¿no? Porque hablamos conceptualizaciones diferentes. Entonces, a ver, ¿qué me quiere decir con a toda madre? Esto. Y yo, ¿qué me quiere decir? Pues esto. Oye, es lo mismo. Sí, pero me gusta decirle chévere. Ah, perfecto. Entonces, yo como tanatólogo, si Memo fuera mi tanatólogo, ok, vamos a trabajar tu mundo chévere. Si yo fuera el tanatólogo de Memo, vamos a trabajar tu mundo a toda madre. ¿Sí? Tal cual. En el lenguaje yo, como tanatólogo, me debo meter en el mundo del otro, como si fuera el otro. Y después, Memo, ahí te ves, Leoncio, ahí te ves, ráscate con tus uñas. Yo no te voy a resolver nada, yo no te voy a curar de nada, porque el duelo, fíjate, no es una enfermedad. Todo eso que está pasando y que sientes que te vas a morir y que ya no vas a poder hacer nada sin tu marido, sin tu esposa, sí, pero es normal. Hay que normalizar toda esa sintomatología, todas esas fases que nos puso Kubler-Ross, inclusive su alumno, ¿cómo se llama? Krishner. Su alumno pone la etapa esta del sentido de vida, que es de Eric Fromm, ¿no? Sentido de vida. Es de Eric Fromm, es de la logoterapia. Y él inventó, esta es la nueva etapa del duelo. Sí, y Kubler-Ross siempre nos dijo, todas esas etapas pueden suceder o no pueden suceder. Ni siquiera se dan en el orden, pero como no lo leemos, siempre, ¿no? Negación, y tenemos que llegar a la aceptación. No, a mí me Kubler-Ross en su primer libro sobre la muerte en los Bronx, Kubler-Ross era precisamente lo que es Memo, era paliativista, ¿no? O sea, trabajaba, era psiquiatra, trabajaba con personas a punto de morir en fase terminal. Y en el libro, en el último libro que hizo junto con su enfermero sobre el duelo y el dolor, pues seguía ya reconociendo que el duelo duele, sí, el duelo debe doler. El sufrimiento ya es opcional y tú le echas la salecita a tus heridas y el limoncito que quieras, para algo lo haces, ¿sí? A Kessler, exactamente, no, no, Kessler, ¿sí? Entonces es importantísimo esto, que nosotros vayamos trabajando el duelo, no como nos lo dicen los libros, sino como me lo dice la tanatóloga Mariana, como me lo dice Memo, si fuera mi paciente, como le digo yo, si fuera, no mi paciente, si fuera mi persona en duelo, porque yo trato de eliminar, yo soy médico, Memo, sí, Memo, médico igual, o los psicólogos dicen pacientes. Las personas en duelo no son pacientes porque no son enfermos de nada. Quitémonos el modelo médico. Bien, los médicos déjenlos, ahí están en los hospitales, ya están muy bien, ahí guárdenlos. El tanatólogo es una persona, viene una persona en duelo, una persona sufriendo, una persona con múltiples cosas que necesariamente me impactan a mí como tanatólogo. Entonces, todo lo que me contó ahorita Memo, a mí me impacta y siento algo, lo que me cuenta Mariana, me impacta, siento algo, porque trato de meterme un poquito en el mundo.
de ellos, pero me salgo de un sí. Como sabiamente me dijo mi hija algún día, ella va a terapia, psicóloga también, dice, mi psicóloga me dijo una verdad. Dijo, a ver, ¿qué te dijo tu psicóloga? Porque los psicólogos de repente andamos dando soluciones. Me dijo que ese no era mi problema. El problema es del otro. Y tienes toda la razón. Digo, hija, ya estás hecha, tienes un 10 pasa otra cosa, ¿no? El saber que esta es mi responsabilidad y lo otro es responsabilidad del otro, ¿no? Entonces creo que con esto, Memo, te agradezco estos ejemplos tan bonitos, tan propios. Y él tiene su estilo. Te digo, yo no coincido en las etapas del duelo, ni nada, pero él lo hace, está correcto, está perfecto, porque él así le funciona. Yo lo manejo de otra manera y algunas de ustedes. Yo trato de alejarme del modelo médico y cosa que llevo más de 40, 50 años siendo médico, ¿sí? Entonces, me elimino esa verdad, ese paradigma y me empiezo a trabajar con la persona. Mis guías son las personas en duelo. Esos son mis guías, ellos son mis maestros. Ellos me van a decir para dónde voy. No, yo no les voy a decir para dónde van. Si lo hago yo tanatólogo, estoy mal. ¿Qué debo hacer? Papi, ve a terapia y ahí lo resuelves. ¿Sí? Sí, y ahí lo resuelves. ¿Cómo? No sé cómo, pero yo confío en que tú, tanatóloga, tú, Guillermo, tú, tanatólogo, tienes la solución porque tu sabiduría de cada uno de ustedes es muy importante y yo como tanatólogo te tengo que escuchar, te tengo que validar y decir, ¿no? Oye, tu dolor me duele y no decírselo de dientes para afuera, sino que no te diga, no, wow, asistí con Memo a trabajar y mi dolor le dolió y me siento totalmente validado porque él hasta lloró conmigo, hasta me dijo cosas que yo no me atrevo a decir, me vi en Memo. Eso es fundamental, la terapia, la psicoterapia humanista que manejamos, ¿no? Entonces, ¿no tienen alguna otra duda por allá? ¿Algún comentario? Muchas gracias. Formación Valencia, profesional. Buenas noches. Nos vemos después. Ok, bye, Víctor. Entonces, pues si no tienen alguna otra duda, Ale, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Está Memo. Por Memo estás acá. A tu culpa, Guillermo. Nada, nada, aquí sigo. Pues digo, finalmente, pues muchas gracias, a todos porque se conectaron, estuvieron. Pues sí, aclarar nada más el detalle, sí hablé con mi hijo y le dije, pues, prácticamente lo que tú mencionaste, ¿no? Digo, oye, es que quien se casa es la gente grande, tú eres un niño, tienes que esperar y todavía falta que pase tiempo. Pero también nos quedamos con esta idea y lo platicaba con mi mujer, le digo, bueno, ¿cuántos casos hay en el mundo que hemos leído y visto en muchos lados, en Ujú. donde se enamoran de niños, la vida los separa y por algún azar del destino en este mundo es tan chico que se vuelven a topar, se vuelven a juntar y se vuelven a enamorar? Entonces, yo le decía, de verdad, el mundo es tan pequeño, esto es tan relativo, que a lo mejor en algún momento, en el lugar menos inesperado, vuelve a aparecer esta niña, ¿no? Y pues bueno, habrá que ver, digo, ahora tampoco no la vamos a esperar, ¿no? A ver a que la vida me Claro. la mande otra vez. Tú haz tu vida y ella, si el mundo, el destino, Dios, luego yo no tengo una religión tal cual, así que por eso menciono de repente todo, como decías de las etapas, pues tampoco soy así como tan cubleriano, pero pues también no soy tan poscubleriano, o sea, tengo que compartir y hablar de todo, ¿no? Igual, pues le digo, pues si la vida, el Dios, el universo, no sé, los junta otra vez, pues qué padre, ¿no? Va a ser una bonita historia, ¿no? Pero, y si no sucede, pues bueno, tampoco no es obligatorio, ¿no? O sea, aquí la importancia es que, pues como dicen, reconocerle las emociones, reconocimos esa parte, de hecho, fuimos parte de ese duelo, en donde ya no escuchamos esa canción, ya es fecha, ¿eh? Que sigo sin tener esa canción en mi playlist, no se escucha esa canción y ese nombre no se volvió a mencionar, ¿no? Entonces, de hecho, hace poco, mi hijo tiene 12 años.
Hace Ujú. poco recordamos esa historia y me volvimos a mencionar y él dice, ¿no? No, no pasa nada, o sea, pues ya ¿Qué fue, pasa? ¿no? Pero finalmente ese nombre es el innombrable en esta casa, ¿no? Y esa canción también. Pero finalmente digo, bueno, en algún momento pues no sé a dónde nos lleve la vida, el mundo, las circunstancias y pues, quién sabe qué suceda, ¿no? Sí, yo sí tengo ejemplos vivos de mí en donde gente que conocí hace muchísimos años, me los topé en conferencias, en algún congreso, me los topé cuando yo inicié tanatología, me dio clase una señora que en ese entonces estaba escribiendo libros sobre Alzheimer y me la topé después en el hospital de alta especialidad, ¿no? Yo estaba al lado de Gómez Sancho como jefe estatal de acá de Guanajuato y ella estaba ahí en el público y pues me tocó decirle, ella fue mi maestra, ¿no? Entonces, fue padre, digo, casi 15 años, 20 años después de que estudié tanatología, pues me la topo otra vez, ¿no? Ahora no como mi maestra, sino como asistente a una charla mía. Entonces, pues qué padre, digo, la vida es así, nos marca, nos pone y nos quita donde tenemos que estar, ¿no? Y pues bueno, hoy nos tocó estar a todos aquí y pues de verdad muchísimas gracias por conectarse. Espero les haya dejado algo que llevarse, alguna reflexión, algún pensamiento, ¿no? Y pues bueno, finalmente aquí estamos, y aquí seguiremos, esperemos, y pues lo que se necesite, mi hermano Leoncio, que estén todos bien, buenas noches. Gracias, Memo. Ale, Buenas algo noches, especial. maestro. ¿En Ah, qué estamos? hola, José Luis, Sí, de Acámbaro. tienes tu club de fans. Ujú. Sí, Ale también, Ale también. Ale también es Así, parte mi del club. amigo. Sí, un Hola, gusto hola. saludarte. Ya sabes que somos almas gemelas y tú lo sabes por qué. Me da muchísimo gusto que estés otra vez acá. De Ah, verdad, presúmelo, presúmelo. es un placer. ¿Qué? Ah, ok. ¿Por qué somos almas gemelas? Porque Memo y yo nacimos el mismo día. Diferente año, pero el mismo Pero el día. mismo día, el mismo mes. El mismo mes, 11 del mes 11. Entonces, somos almas gemelas. Dos regalos ese día para ellos. Así es. Un Sí, sí, abrazo, sí. Memo, muy grande, con mucho, 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 mucho cariño. Gracias, gusto en Ya él te manda a verlos. saludar, ya Ya, él ya, ya. entró, pero se le cortó el internet, aparte está trabajando en el hospital, hoy le tocó, Ya, pero te manda muchos saludos, qué también con bien la mucho cariño. doctora. ¿No? Muy Mi, bien. mi, mi hermano de Bueno, Acámbaro, un pues, saludo. Que también ahí anda. muy bien. Pues estamos en contacto. Saludos, Guillermo. Esto es cada 8 días, ¿sí? Porque veo que entran y después se salen. Es cada 8 días y así como Memo, vienen muchísimas gentes a exponer sus puntos de vista y tratamos de llegar a algo dentro de lo que manejamos este, aquí en los encuentros dermatológicos. Nos estamos viendo la próxima semana y por ahí estoy viendo algunas personas, hasta Yamile, ¿no? Que es coach multidimensional. Ella la vez pasada inició el tema de duelo por la pérdida de la pareja. Y así continuamos, porque hay que continuar. Muy bien, ahí nos iremos a Cámbaro con el hermano Luis José, o no, ya no sé con quién. Entonces, estamos en contactito, ¿va? Sale, sale mi hermano. También somos hermanos. Sale pues. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, Gracias. Yamile. Buenas Adiós. noches, doctor. Bye, saludos, buenas noches a todos. Chao. Gracias, buenas noches. Verla, Vera. Bye, Memo. Bye. Gracias, buenas noches, bye. Bye, Perla. Hasta luego, buenas noches, un abrazo. Luego, vale. Bye, bye, Abrazo. Memo. Abrazo. Besos. Gracias, Chao. buenas Nos noches. vemos, tanatóloga. Cuídate. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Sí, sí, no, puestísima. Vale, pues. Si Vale, quieres pues. poner un tema, si quieres poner un tema, aquí está el espacio. Qué Chao, amable, chao. muchas gracias, claro Chao, que sí. chao, Lo Mariana. preparo y ya lo Bye, consulto. bye. Vale, gracias, bye. Chao.